Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que gentilmente están pendientes de mis videos y en algunos casos los comentan. Se los agradezco bastante y espero que sea de vuestro completo agrado cada video que subo, supongo unos más que otros. En esta oportunidad quisiera leerles a ustedes lo que dice la Watchtower en alguna de sus publicaciones. Y vamos a ver, por ejemplo, la atalaya del 15-8 del año 14, en la página 30. Y ustedes pueden cotejar esto yendo a la JW.org, el sitio web de la Watchtower, y buscar esa atalaya. O si no, en avoidjw.org. ¿Qué dice esta atalaya que les he mencionado? Dice: los ungidos que finalizan su vida en la tierra, siendo fieles, son resucitados para vivir en el cielo y reciben inmortalidad, es decir, vida indestructible y sin fin. La muerte ya no tiene ningún poder sobre quienes experimentan la resurrección celestial. Y esto es importante que lo noten. Los que resucitan, los ungidos que resucitan, fieles, son llevados, ¿no es cierto?, al cielo y reciben inmortalidad, es decir, una vida indestructible, una vida eterna, pero a su vez inmortalidad, o sea, una vida inmortal. Eso es lo que dice la Watchtower. Y eso ocurre poco después del año 1914. Y así lo dice la atalaya del 1220, página 11, párrafo 11. La atalaya del 1220, página 11, párrafo 11. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo un cuerpo físico, pero al resucitar se convirtió en un espíritu que da vida y regresó al cielo. De manera parecida, los ungidos resucitarían como seres espirituales. Pablo explicó: tal como somos la imagen del que fue hecho de polvo, seremos también la imagen del que es celestial. De modo que la Watchtower dice que los ungidos resucitan de manera parecida a Cristo, es decir, como seres espirituales y por lo tanto, como hemos visto, con una naturaleza espiritual no mortal, sino se convierten en seres inmortales. Reciben vida eterna, pero también reciben inmortalidad. Eso es lo que dice la Watchtower. Además queremos mencionar acá la atalaya del 9-18, página 20, párrafo 14. Las personas de corazón puro son felices porque cuentan con la aprobación de Jehová, que dijo: felices son los que lavan sus ropas largas. ¿Qué significa que lavan sus ropas largas? Para los ungidos significa que Jehová los ve como personas limpias y les concederá vida inmortal y felicidad eterna en el cielo. Esto ocurre al momento de resucitar, estimados amigos, como hemos visto en las atalayas anteriores, a partir del año, un poco después del año de 1914. Un poco después del año de 1914. Pero acá hay un problema bastante serio, y es que hay dos pasajes interesantes que hay que considerar. Gálatas 1:4, en donde Pablo dice: el cual, o sea, Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre. El apóstol Pablo veía ya en sus tiempos, sus días, como el presente siglo malo. Pablo estaba viviendo en el presente siglo malo. Igualmente los apóstoles, Pedro, ¿no es cierto?, Santiago, Juan, todos los apóstoles estaban viviendo en un siglo malo. Y así lo llamó el apóstol Pablo en Gálatas 1:4: estamos viviendo en el presente siglo malo. Pero ahora vamos a ver lo que dice Lucas 18, 28, 29 y 30. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Le dice pues Pedro a Jesús. Y Jesús les dijo, ¿no es cierto?: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y a quién se lo está diciendo? A Pedro, uno de los 12 apóstoles y uno de los que va a reinar con Cristo en el cielo, supuestamente. Pero ¿cuándo recibiría Pedro esa vida eterna? Él iba a morir, ¿no es cierto? Y
para la Watchtower, Pedro ya resucitó a partir del año 1918 y se supone que él ya recibió junto con los ungidos que han ido muriendo desde el año 1918 la vida eterna en el cielo, ¿no es cierto? Desde el año 1918. Y sabemos que el presente siglo que estamos viviendo todos, usted y yo, no es el siglo venidero, no del siglo del reino, el siglo de la vida eterna, sino es el siglo presente, el siglo malo, donde el diablo tiene injerencia y está dominando este mundo. Por eso Pablo llama el presente siglo malo. Por lo tanto, para el apóstol Pedro, cuando hace esta pregunta, él estaba viviendo en ese presente siglo malo. Pero Jesús le dice a él que los que han dejado todo por seguirlo a él, ya sea su casa, sus padres, hermanos o mujer, o lujos, por el reino de Dios y por él, ¿no es cierto?, va a recibir mucho más en este tiempo, pero en el siglo venidero la vida eterna. Esto significa sencillamente, estimados amigos, que es imposible que los ungidos desde el año 1918 hayan resucitado o hayan empezado a resucitar desde el año 1918 para recibir la vida eterna y además la inmortalidad. La Watchtower dice que los ungidos reciben vida eterna, pero además la inmortalidad. Pero esta vida eterna no la pueden recibir en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, en este presente siglo malo, sino en el siglo venidero, cuando ya se establezca el reino en la tierra y cuando Cristo venga. Entonces, estimados amigos, aquí hay que entender algo muy claro, que es imposible que los supuestos ungidos que están en el cielo con Cristo, supuestamente en el cielo porque han ido resucitando el año 1918, ya tengan la vida eterna y la inmortalidad, cuando sabemos que el presente siglo que estamos viviendo es un siglo malo. Nadie va a decirme que ya estamos viviendo en el siglo de la justicia, en el siglo de la paz, ¿no es cierto?, en el siglo de la vida eterna. Estamos viviendo en el presente siglo malo, no en el siglo futuro, el siglo venidero de la justicia, de la felicidad, ¿no es cierto?, donde Jesús reinará en persona. Nadie podrá decir que estamos viviendo ahora en ese siglo venidero y que ya no estamos viviendo en el presente siglo malo que hablaba Pedro y que hablaba Pablo también, perdón, en este caso Pablo, ¿no?, que Pablo hablaba que estamos viviendo en el presente siglo malo. Y el presente siglo que estamos viviendo sigue siendo malo. Nadie va a decirme a mí ahora que este siglo es mejor que el siglo XIX, XVIII, XVII y XVI, ¿no es cierto? Este siglo está peor, inclusive es un siglo peor que los siglos anteriores. Vivimos una maldad increíble en un mundo donde hay ateísmo, donde hay homosexualidad, donde hay matrimonios del mismo sexo, donde hay una violencia extrema, donde el mundo se está matando, donde hay guerras por todos lados, donde no existe amor a Dios, donde la juventud se está perdiendo cada vez más en un mundo de pecado. Y si alguien pues quiere insistir que este es el siglo venidero de la justicia que habló Jesús, pues algo está mal. Estamos todavía en el presente siglo malo en estos momentos. Y también era el siglo malo, el siglo XX, ¿no? Supuestamente la Watchtower dice que en el siglo XX, ya en 1918 empezaron a resucitar los ungidos para recibir la vida eterna. Pero ¿cómo? ¿En el presente siglo malo ellos se recibirían la vida eterna siendo resucitados? Si vemos nosotros que la vida eterna claramente lo dice Jesús, se lo dice a Pedro, que es uno de los supuestos que va a reinar con Cristo, ¿no?, los supuestos ungidos, ¿no es cierto?, que va a reinar con Cristo. No, tú has dejado todo por mí, por el reino de Dios, vas a recibir bastante en este tiempo, pero en el siglo venidero tú vas a tener vida eterna y también todos ustedes que son ungidos, la vida eterna con la inmortalidad. ¿Pero para cuándo? Para el siglo venidero, cuando ya no esté el diablo acá, sino que esté atado, esté encarcelado por 1000 años, donde ya no haya la maldad, el engaño, la perversión, toda suerte de impiedad, ¿no es cierto? Entonces ya podremos hablar de que estamos viviendo un mundo maravilloso cuando termine este mundo malo, el presente siglo malo, siglo, era o edad, ¿no es cierto?, que es lo mismo, el aión, este presente aión malo, ¿no? Y tenemos entonces el siglo venidero, es el siglo de la vida eterna. Dice, siglo venidero, la vida eterna.
de la vida en otro ayón, vida eterna, en otro siglo, el siglo de la justicia, el siglo de la paz, ¿no? Entonces, queda demostrado con esto que es una falsedad que en estos momentos hayan ungidos, ¿no?, viviendo en el cielo, reinando con Cristo, con vida eterna y con inmortalidad además. Eso no es verdad. Eso va en contra de lo que Jesús predijo y dijo a Pedro, de que la vida eterna sería para el siglo venidero, pero claro, también dijo él de que en este tiempo estos que se le seguirían y recibirían mucho más en este tiempo por haber dejado todo su casa, sus padres, hermanos, etcétera, recibirían mucho más en este tiempo, pero en el siglo venidero, o sea, en el tiempo futuro, la vida eterna, en la época del reino, cuando se establezca el reino. Y esto es importante que lo entendamos con la absoluta precisión, y lo van a entender cuando ustedes estudien esa pregunta que le hace el joven rico a Jesús cuando dice: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y bueno, si leen todo esto, está en Mateo capítulo 19, van a ver ustedes del 16 al 25, me parece, van a ver ustedes que la vida eterna no puede recibirse si antes no se establece el reino en la tierra, realmente lo que la Watchtower considera el milenio, ¿no? Y así es, estimados amigos, la vida eterna para el joven rico que preguntó al Señor: ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús le dijo pues que tenía que dejar todo lo que tenía y seguirlo. Primero le dijo que guardara los mandamientos, él los guardaba, y luego le dijo: deja tus riquezas y luego sígueme. El hombre no quiso dejar su riqueza porque tenía mucha riqueza, y entonces Jesús dijo, entre otras cosas, cuán difícil es que un rico entre en el reino de Dios. Y entonces los discípulos le preguntan: Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? ¿No es cierto? Y aquí vemos pues que la salvación, la vida eterna, tiene que ver con el ingreso en el reino, con el reino mismo ya establecido, no antes. Dicho esto, estimados amigos, es falso que hoy estén supuestos ungidos gobernando con Cristo en el cielo con vida eterna en un momento que todavía constituye el presente siglo malo. Bueno, gracias y será hasta un próximo video.